Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy, como ya habrán visto por el título, nos sumergimos en una noticia que ha sacudido a muchos, una noticia que ha generado muchísima conversación y, francamente, un poco de desconcierto, la impactante noticia de Halil Islah, que ha surgido este 11 de noviembre de 2025. Sí, lo sé, el año suena a futuro, pero a veces las noticias llegan antes de lo esperado, o simplemente es una forma de captar su atención sobre algo que realmente nos ha dejado boquiabiertos. Así que quédense conmigo porque vamos a desgranar todo lo que sabemos, o al menos lo que hasta ahora se rumorea y se ha confirmado parcialmente sobre esta pareja que para muchos parecía inquebrantable. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a pulsar ese botoncito rojo de suscribirse, y a activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones, porque créanme, con noticias como estas, querrán estar al tanto. Ahora sí, vamos directo al grano. Halil Islah. Nombres que para muchos son sinónimo de, bueno, ¿de qué? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Durante años o quizás para algunos solo unos meses si son seguidores más recientes, esta pareja ha sido el foco de atención mediática. Ya sea por su relación pública, sus proyectos conjuntos, o simplemente por la química que desprendían ante las cámaras, Halil y Islah se habían convertido en una de esas parejas que admirar o, en su defecto, analizar cada uno de sus movimientos. Y de repente, ¡boom! El 11 de noviembre de 2025, o al menos la noticia que hemos recibido ahora, nos anuncia algo completamente inesperado. ¿Qué ha pasado? Las primeras informaciones son fragmentarias, como suele ocurrir en estos casos, pero los rumores que circulan por las redes sociales y algunos medios de comunicación son cuanto menos sorprendentes. Se habla de una ruptura, sí, pero no una ruptura cualquiera. Algunas fuentes sugieren un distanciamiento repentino, otros hablan de motivos ocultos, y los más aventurados, como siempre, ya están tejiendo teorías conspirativas. Lo que sí parece confirmarse, aunque con cierto secretismo por parte de ambos involucrados, es que algo ha cambiado drásticamente en su relación. No tenemos detalles oficiales contundentes, y eso es precisamente lo que alimenta la especulación. ¿Fue una decisión mutua? ¿Hubo alguna causa desencadenante específica? ¿Están trabajando en proyectos separados que los han alejado? O quizás, la pregunta que muchos se hacen, ¿hay alguien más en la ecuación? En este tipo de situaciones, la falta de información es un caldo de cultivo para todo tipo de hipótesis. Lo que sí es seguro es que para muchos de sus seguidores, esta noticia ha sido un verdadero golpe. Hemos visto cómo las redes sociales se han inundado de comentarios, de muestras de apoyo, de incredulidad, y sí, también de alguna que otra crítica. Es fascinante ver cómo la vida de dos personas, incluso cuando es una vida mediática, puede afectar a tantas otras. Y es que seamos honestos, cuando una pareja se vuelve tan visible, cuando se comparten momentos de felicidad, de proyectos, de vida cotidiana, uno como espectador, casi se siente parte de su historia. Y cuando esa historia da un giro inesperado, la reacción es igualmente proporcional. Personalmente me entristece ver que relaciones que parecían tan sólidas puedan enfrentar dificultades, pero al mismo tiempo, entiendo que la vida está llena de altibajos y que las personas cambian, las circunstancias cambian y las relaciones también. Lo importante aquí, y lo que quiero que reflexionemos juntos, es cómo gestionamos esta información y cómo reaccionamos ante los cambios en la vida de figuras públicas. En primer lugar, recordemos que a pesar de ser figuras públicas, Halil y Islah son personas con sus propias emociones, sus propios procesos y sus propias decisiones. Es fácil juzgar desde fuera, pero rara vez conocemos la complejidad de una situación personal. Por ello creo que lo más sensato es evitar los juicios apresurados y los comentarios hirientes. Si queremos mostrar nuestro apoyo, que sea de forma constructiva, entendiendo que ellos mismos serán quienes, cuando estén preparados, compartan lo que deseen compartir. Analizando las pocas pistas que tenemos, algunos medios apuntan a que la chispa se habría apagado de forma gradual, mientras que otros sugieren un evento específico que habría precipitado la situación. No hay confirmación de infidelidad ni de grandes conflictos públicos, lo que nos lleva a pensar que podría tratarse de un desgaste natural, de diferencias irreconciliables, o simplemente de la evolución personal de cada uno que ha llevado a caminos distintos. Es un recordatorio de que las relaciones, por muy idílicas que parezcan en la superficie, requieren un trabajo constante y a veces simplemente el tiempo y las experiencias nos demuestran que ya no somos compatibles. Otra cuestión interesante es el impacto mediático de esta noticia.
Las redes sociales han explotado, y en poco tiempo se han convertido en el principal canal de difusión y debate. Los hashtags relacionados con Alil y Esla son tendencia mundial, y cada publicación, cada comentario, cada interpretación, se viraliza en cuestión de minutos. Esto nos habla de la gran influencia que estas personalidades tienen en la esfera pública y de la sed de información que existe sobre sus vidas privadas. Lo que sí parece unánime entre los seguidores más cercanos es la sorpresa. Alil y Esla habían construido una imagen de pareja sólida, de compañeros de vida, de equipo. Sus apariciones públicas solían estar marcadas por la complicidad y el afecto, lo que hace que la noticia de su separación sea aún más difícil de asimilar para muchos. Es como si de repente se rompiera una ilusión, una fantasía que habíamos construido en torno a ellos. Por otro lado, no podemos ignorar las especulaciones sobre futuros proyectos individuales. ¿Será esta ruptura un impulso para que cada uno se concentre en sus carreras de forma independiente? Es una posibilidad. A veces la separación de una pareja pública puede liberar a los individuos para explorar nuevas facetas de su talento y su vida profesional sin las ataduras de la relación. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de todo esto? Más allá del morbo natural que genera una noticia de este calibre, creo que hay lecciones importantes. En primer lugar, la fragilidad de las relaciones, incluso de aquellas que parecen perfectas. En segundo lugar, la importancia de la comunicación y la honestidad dentro de una pareja. Y en tercer lugar, la necesidad de respetar la privacidad de las personas, incluso cuando son figuras públicas. La fecha del 11 de noviembre de 2025, aunque pueda sonar como una predicción o una noticia adelantada en nuestro formato, en realidad nos sirve para contextualizar la magnitud del impacto que esta información ha tenido, o se espera que tenga, en la conversación pública. Es un hito temporal que marca un antes y un después en la percepción de esta pareja. En resumen, la impactante noticia de Alil y Esla ha dejado a muchos con la boca abierta. Aunque los detalles son escasos y la información oficial es mínima, lo que parece claro es que la relación ha llegado a un punto de inflexión. Las redes sociales hierven con especulaciones, pero lo más sensato es esperar a que ellos mismos compartan lo que consideren oportuno. Su historia, como la de muchas otras parejas, nos recuerda que la vida está en constante cambio y que las relaciones son procesos dinámicos que requieren esfuerzo, comprensión y a veces, la difícil decisión de tomar caminos separados. Y así llegamos al final de este vídeo. Hemos intentado desgranar la noticia de Alil y Esla, analizando el impacto que ha tenido y las posibles interpretaciones. Como hemos visto, la información es limitada, pero la reacción del público es masiva. Espero que esta discusión les haya parecido interesante y que les haya dado un poco más de perspectiva sobre lo sucedido. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta aquí. Aprecio enormemente su tiempo y su interés en lo que compartimos en este canal. Ahora me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Qué les parece la noticia? ¿Les ha sorprendido? ¿Creen que habrá más información en el futuro? Déjenme sus comentarios abajo, estoy deseando leer sus reflexiones y debatir juntos. Y si les ha gustado este vídeo y lo han encontrado informativo, por favor, regálenme un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que ellos también estén al tanto de esta noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.